Bueno, entonces buenas tardes a todos. Quisiera agradecer primero la invitación para participar en este seminario internacional en el Día Mundial del Agua. Entonces el tema que voy a tocar hoy rápidamente es el problema de la gestión integral de las aguas subterráneas, implicando en particular al caso de Venezuela. Entonces, bueno, primero, ¿qué son las aguas subterráneas? Ya, bueno, sabemos que son todas las aguas presentes en el subsuelo, pero sin embargo, no todas las aguas presentes en el subsuelo son aprovechables. Llamaremos acuífero el reservorio del cual podemos extraer una cantidad significativa de agua. Y el agua, entonces, como sabemos, se almacena en poros, en la mayor parte de los casos en Venezuela, por lo menos en fisuras, en fracturas, o a veces en cavernas en los acuíferos kársticos. A nivel mundial, la distribución del agua está bien conocida. El 97% más o menos del agua es agua salada en los océanos. Nos queda un poco menos de 3% de agua dulce. Y de ese 3%, el 70% está congelado en los casquetes polares y en los hielos continentales. Entonces nos queda del orden del 30% de ese 3% de agua dulce, que es agua dulce subterránea, que representa más o menos el 29% de ese 30%, y por lo tanto lo que es agua superficial en ríos, lagos, atmósfera, etcétera, representa menos del 1%, lo que entonces evidencia la importancia de las aguas subterráneas. El aprovechamiento de las aguas subterráneas a nivel mundial ha ido creciendo bastante a partir de los años 60, ¿no? Si vemos en esa gráfica, donde vemos la extracción de agua subterránea en kilómetro cúbico por año en diferentes países, ahí destaca, por ejemplo, la India. La India es responsable actualmente de más del 90% de la sobreextracción de agua subterránea a nivel mundial. Y esa sobreexplotación se ve que arranca básicamente en los años 60, típicamente para riego. Los Estados Unidos han tenido un crecimiento más o menos continuo, lento, y aquí pueden ver diferentes países. ¿Para qué usamos el agua? Eso lo han visto en las presentaciones de esa mañana. Para todos los usos confundidos, más del 73% de esos usos se hace a partir de agua superficial. El agua subterránea representa un poco más del 18%. El reuso de agua representa un poco más del 2,5%. Y la desalación apenas un 0,34%. ¿Para qué usamos el agua? En ese caso, vemos que las aguas superficiales para el agua potable representan casi la mitad, el 48%, frente a un 46% de agua subterránea. La desalación sigue siendo muy baja y hay una partecita de agua subterránea no renovable, que serían, digamos, las aguas fósiles. En la agricultura, que es el mayor consumidor de agua a nivel mundial, las aguas subterráneas representan el 71% del uso del agua para agricultura, el agua subterránea, perdón, el 17%, el reuso un 7%, el retorno del agua de drenaje un 7% y el reuso de agua apenas un 3,5%. En la parte energética e industrial, obviamente, es el agua superficial también, que predomina con un 83% frente a un 12,5%, digamos, del agua subterránea. Ahora entrando a nivel de América Latina y del Caribe, en ese mapa vemos más o menos cuál es el porcentaje de agua subterránea utilizado por los diferentes países. Esta información es bastante vieja, creo que esa gráfica de los finales de los 90. Y por supuesto el incremento de agua subterránea ha sido mayor en los últimos años. Pero vemos que países como México, Venezuela, Perú, Chile,
Costa Rica, Cuba, eran países que en aquel tiempo usaban más del 50% de agua subterránea. Países como Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, tenían un uso menor, pero ya creo que han pasado también el 50% en el uso del agua subterránea para todos los usos comprendidos. En Venezuela tenemos cifras publicadas por Coplanar. Coplanar fue la Comisión de Planificación de los Recursos Hidráulicos que trabajó a principios de los 70. Coplanar estima que las reservas de aguas subterráneas están por el orden de los 8 billones. 8 billones en el sentido internacional, es 8 millones de millones de metros cúbicos, solamente en la margen izquierda del Orinoco, y eso estimando entre 50 y 300 metros de profundidad. ¿Por qué solamente en la margen izquierda del Orinoco? Porque en la margen derecha del Orinoco hay muchísima agua superficial. En más del 84% del agua superficial de Venezuela se encuentra al sur, en la margen derecha del Orinoco. Por lo tanto, hay muy poca extracción de agua subterránea y por lo tanto no hay información. Entonces, esos 8 billones están ubicados al norte del Orinoco, donde tenemos también la mayor parte de la población. Entonces, los diferentes estudios realizados a partir de los años 50, 60, cuando empezó la extracción de agua subterránea en el país, han determinado que Venezuela se puede dividir en varias provincias hidrogeológicas. Tenemos las diferentes provincias, como la provincia andina, que se divide en 4 o 5 provincias, las provincias de las planicies costeras y las provincias del Orinoco, que es la más importante y la más rica, digamos, en agua subterránea. En ese mapa hidrogeológico de Venezuela pueden ver en color azul donde hay agua subterránea. El azul más oscuro, más claro, significa presencia de agua subterránea. Pueden ver que cubre una buena parte de la superficie del país. Obviamente en la zona montañosa, en los Andes, en la cordillera de la costa y en otras partes en Oriente, bueno, hay menos agua subterránea o por lo menos en forma muy, muy localizada. En ese mapa aparecen los pozos registrados en el país. Es un registro que llevaba el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que ahora, bueno, está siendo llevado por el INAME y por el Ministerio de Atención de las Aguas, pero que no ha sido actualizado últimamente. En este registro aparecen los 20 pozos y como pueden ver también en esa gráfica hay errores. Hay pozos que aparecen ahí en el Mar Caribe, pozos que aparecen en Colombia, pozos que aparecen en el lago Maracaibo, cuando supuestamente todos pertenecen al territorio venezolano. Pero podemos ver entonces la concentración de esos pozos. Actualmente, ¿cuántos pozos existen realmente en actividad en el país? No es fácil, pero se estima que entre 50.000 y 100.000 pozos pueden estar en actividad en Venezuela. ¿Cuáles son los problemas que afectan a las aguas subterráneas a nivel venezolano, pero también a nivel del continente? Primero, la sobreexplotación. Sobreexplotación en el sentido de que estamos sobreexplotando el recurso, que estamos sacando más del mismo de lo que realmente se podía utilizar. ¿Qué consecuencias va a tener esa sobreexplotación? Bueno, un descenso continuo de los niveles y localmente, no solamente en la zona costera, sino en otras partes, va acompañado por una salinización, una intrusión salina a las aguas subterráneas. Tenemos problemas también por contaminación directa. Los rellenos sanitarios, o más bien los botaderos de basura, infiltran. Aunque estén cerrados, normalmente no se acostumbra a sellarlo totalmente. Se le tapa y después el agua sigue circulando a través de ellos y el lixiviado va a alcanzar en algún momento las aguas subterráneas. Las lagunas de oxidación que estuvieron de moda en los años
finales del siglo pasado en Venezuela, donde se construyeron muchísimas lagunas de oxidación, con buenos resultados muchas veces, pero con muy poco mantenimiento, lo que hace que filtran también. Las descargas directas de aguas contaminadas, eso están prohibidas, pero bueno, sabemos que siguen existiendo. Y los agroquímicos, el uso excesivo de fertilizantes, de abonos, de herbicidas en las zonas agrícolas también hacen que mucha parte de esos terminan en las aguas subterráneas. En menor escala también a veces hay una destrucción directa del acuífero por extracción de material gravoso. Los acuíferos muchas veces están en materiales sedimentarios de arenas y gravas que pueden ser utilizadas para otros efectos y por lo tanto se destruye el acuífero. Tomando como ejemplo, por ejemplo, el acuífero quizás más importante del país, que es el de la Mesa de Guanipa en los llanos orientales de Venezuela, se ubica en la parte sur del estado de Anzoátegui y hasta el norte del estado Monagas. Tiene una superficie de casi 12.000 kilómetros cuadrados en extensión. Aquí podemos ver una representación, digamos, gráfica de lo que pensamos que es la sucesión de capas en el acuífero de Mesa de Guanipa. Las partes azules son las capas permeables donde hay agua y las grises capas impermeables. Aquí representamos solamente 3 capas, que son las 3 que están siendo conocidas y siendo explotadas en el acuífero y la Mesa de Guanipa, pero sabemos que existen aguas subterráneas por debajo de esas 3 capas, que por el momento no las necesitamos y tampoco sabemos dónde exactamente están, cuánto tienen, porque no han sido exploradas. Las reservas de acuíferos son del orden de los 60 kilómetros cúbicos, o sea, 60.000 millones de metros cúbicos, con una recarga natural que alcanza del orden de los 120 litros por metro cuadrado por año. En la extracción de agua subterránea es importante conocer la reserva, por supuesto, de agua que tenemos, pero también con la recarga. Hablamos antes de sobreexplotación. Si esa explotación sobrepasa la recarga natural, y bueno, ¿cuál es la consecuencia? La sobreexplotación, el descenso de los niveles. Y podemos entonces hacer desaparecer el acuífero. Si comparamos, por ejemplo, el acuífero de Mesa de Guanipa con las restricciones que les mencioné antes, de cuanto de solamente 3 capas hasta cierta profundidad, el Guri tiene más o menos 2 veces y media la misma capacidad, siendo el embalse de Ngori el embalse más grande de Venezuela y uno de los más importantes del mundo. Entonces eso nos lleva a hablar un poco de la especificidad de las aguas subterráneas. En América Latina, cuando se habla de recursos hídricos, en general, se habla solo de agua superficial, de ríos, de lagos, de embalses, etc. Aunque no se diga, se habla de agua sin especificar, pero se piensa en agua superficial. Eso tiene como consecuencia que la ley y los sistemas de gestión de recursos hídricos se desarrollaron principalmente con una visión justamente dirigida a las aguas superficiales y que no siempre es la apropiada para las aguas subterráneas. Entonces, las leyes de aguas actuales en América Latina, en general, en Venezuela en particular, y las que se proponen, si bien pueden incluir el tema de las aguas subterráneas, en general lo hacen de una manera muy superficial, si me permiten el juego de palabras, y eso no permite, por supuesto, una gestión apropiada de las mismas. Los aspectos particulares del agua subterránea, los motivos para no descuidar este recurso, aun cuando existan suficientes aguas superficiales, por ahora, son en general mal conocidos tanto por las autoridades como por los tomadores de decisión. Entonces el agua subterránea debe ser considerada como un recurso estratégico, a ser usado cuando existe crisis de agua superficial, pero también como un recurso, una reserva para las futuras generaciones. Entonces debemos usarlas de manera racional y debemos velar por la preservación tanto de su cantidad como de su calidad. Sabemos que una vez contaminada,
el proceso es prácticamente irreversible. La descontaminación de las aguas subterráneas, la recuperación de un acuífero contaminado, es un proceso a muy largo plazo y a un costo altísimo. Todavía no dominamos técnicas económicamente factibles que permitan una descontaminación eficaz de las aguas subterráneas. Por lo tanto, las políticas de gestión deben ser preventivas. Si sabemos que es casi imposible descontaminar, entonces debemos evitar que se contaminen. Esas políticas deben ser preventivas y no correctivas, ya que sabemos que esas últimas son extremadamente caras y de dudosa eficacia por ahora. En Venezuela, en 1999, se aprobó la Constitución de esa, en su artículo 304, establece que todas las aguas subterráneas son bienes de dominio público y que se implementaron una ley cuya finalidad será establecer las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. Así, en el año 2007 se publica la ley de agua. Es decir, que como 8 años después de la publicación de la Constitución, se publica la ley de aguas, la cual es un artículo 66, establece entonces que el concepto de reservas nacionales de agua. Si uno utiliza el Word, por ejemplo, para buscar las palabras en la ley de aguas, aparece 406 veces la palabra agua y solamente 10 veces agua subterránea. Aunque los autores de la ley dicen que cuando hablan de agua en general, no es cierto. Esa ley es una ley de agua superficial. La parte subterránea ha sido muy poco tomado en cuenta cuando se redactó este instrumento legal. En el 2018 se publica el reglamento de la ley de agua. La ley de agua establecía que en un plazo de 1 año debía publicarse el reglamento. Sin embargo, bueno, pasaron 11 años para que ese reglamento se publique. Cosa curiosa, inversamente a la ley de agua, el reglamento es un reglamento de aguas subterráneas, básicamente. Ese reglamento le da muchísima importancia a las aguas subterráneas que a las aguas superficiales. Establece, por ejemplo, que la Autoridad Nacional del Agua, que va a ser el organismo que debe dirigir, organizar, planificar, normatizar todo eso de la extracción, del uso del agua en el país. Esta Autoridad Nacional del Agua debe realizar un inventario georreferenciado de pozos, el cual debe ser actualizado por el ministerio que es la Autoridad de las Aguas, que en el momento actual es el Ministerio de Atención de las Aguas. Esta Autoridad de Agua también debe generar mapas de vulnerabilidad de acuíferos en las cuencas hidrogeológicas, con el fin de que la planificación del territorio tome en cuenta el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Las zonas de recargas de los acuíferos deben ser identificadas. Debemos saber dónde se recargan nuestros acuíferos y debemos proteger esas zonas de recarga para garantizar la permanencia y la calidad de las aguas subterráneas. Entonces, como lo mencionaba antes, cuando la extracción sobrepasa la recarga, es lo que se llama la sobreflotación. Pues el primer síntoma, el primer dice de que estamos frente a una sobreexplotación. Bueno, los pozos menos profundos se secan. Eso no siempre significa en forma obligatoria que hay sobreexplotación. Puede ser que el acuífero está buscando otro equilibrio, pero es un primer indicador. Eso tiene otras consecuencias que en algunos casos, particularmente en los acuíferos confinados, el agua al ser explotada le quita presión de la capa saturada, por lo tanto el material se vuelve a compactar y todo el nivel del terreno baja. El nivel superficial del terreno desciende por efecto de lo que se llama la subsidencia. En Venezuela tenemos ejemplos de subsidencia por extracción petrolera en la costa oriental del lago Maracaibo. Sin embargo, todavía no tenemos ningún indicador de que eso
haya ocurrido por agua superficial, a diferencia de otros países como China, México, Estados Unidos, donde sí hay claramente pérdidas, daños importantes por subsidencia. Venezuela no significa que estamos a salvo de este fenómeno, pero por lo menos hasta ahora no se ha presentado. Las actividades del hombre también pueden contaminar las aguas subterráneas, como vemos en esta diapositiva. Los sistemas de saneamiento básico, los pozos sépticos, cuyo mantenimiento sabemos que es nulo o muy poco. La construcción de los mismos está muy arbitraria, pueden filtrar, pueden desbordar. Los colectores de aguas negras sabemos todos que filtran muchísimo. Ya sabemos que las aguas blancas también tienen mucha filtración, pero las aguas negras, la tubería de aguas negras también tiene mucho más. Esta mañana hubo una pregunta sobre el acuífero de Caracas, la perforación de pozos. La red de aguas negras de Caracas está en muy mal estado. El acuífero se recarga porque la red de agua blanca también está muy mal, pero las aguas se contaminan porque la red de aguas negras tampoco está muy buena. Como mencioné también, los botaderos de basura, el lixiviado, sigue, pero que se tape el vertedero, se le plante árboles, que desaparezca, que la gente olvide que antes había un vertedero de basura ahí. La basura sigue ahí, el lixiviado sigue percolando hacia abajo. Las descargas directas que están prohibidas, pero hay pocas, afortunadamente, pocas industrias que siguen descargando directamente. Y la actividad agrícola, donde a veces el exceso de uso de agroquímicos permite que esos productos lleguen también a los acuíferos. Entonces vienen las preguntas. Si vamos a gestionar, si vamos a manejar ese recurso, ¿cómo podemos prevenir esa sobreexplotación? Tenemos que conocer ese acuífero, tenemos que saber cuál es la capacidad real del acuífero. Tenemos que tratar de predecir su comportamiento. Tenemos que evaluar políticas de explotación. ¿Dónde? ¿En qué cantidad? ¿Con qué cronograma podemos extraer agua del acuífero? Eso implica planificar y monitorear. Es lo que entonces vamos a llamar la gestión integral de las aguas subterráneas. Uno de los pocos acuíferos, si no el único, que está sujeto a una cierta planificación, monitoreo de su uso, es el acuífero del Valle de Quibor, en la parte centro-occidental del país. Aquí en esa diapositiva podemos ver una representación gráfica, un modelo de terreno de la planicie del Valle de Quibor. Es un valle pequeño, intramontano, ubicado al sur-oeste en la ciudad de Barquisimeto. Tiene una extensión más o menos del orden de los 240 kilómetros cuadrados y la parte plana representa la ubicación del acuífero. Aquí vemos lo que pensamos es el fondo del acuífero. Entre el nivel del terreno y ese fondo más o menos impermeable está el relleno sedimentario, donde se ubican las aguas subterráneas. Eso, por supuesto, no es la realidad. A partir de la información existente, de los diferentes estudios que se han realizado, el acuífero de Quibor, estoy convencido que es el acuífero que ha sido más estudiado en Venezuela. Entonces, es lo que pensamos que podría ser el fondo del acuífero. Y eso nos permite, entonces, tratar de modelar su comportamiento. Las últimas estimaciones dan como cifra un volumen de agua residual en el acuífero de Quibor del orden de los 120 millones de metros cúbicos. Es esa mancha azul que pueden ver en esa diapositiva, como un embalse subterráneo. Esa cantidad de 120 millones de metros cúbicos no es nada despreciable e importante para sostener la actividad agrícola en el Valle de Quibor. Lo que ven como varitas rojas y verdes en esa misma gráfica son los pozos existentes que bombean agua del acuífero. Pueden ver unos pozos que están ubicados fuera de esa mancha azul. La segunda pregunta, ¿por qué hay pozos y no hay agua? Son pozos que pueden bombear durante cierto periodo del año
acuíferos locales, es decir, manchones de agua que pueden ocurrir durante la temporada lluviosa, pero que se van a secar en verano. Aquí vemos entonces esa representación que tenemos del acuífero de Equibor, que permite su moderación. Las capas coloreadas son las capas permeables y las blancas son las capas impermeables. Existe, como le decía, una comisión que monitorea y maneja el acuífero del Valle de Equibor. Disculpa, pero parece que hay un micrófono que está prendido y que produce un efecto de eco en la presentación. Bueno, no sé cuáles son los propósitos de esa comisión de agua. Prestar asesoría al Ministerio del Poder Popular, cuando hice la presentación era el Ministerio de Ecosistema y de las Aguas, pero que ahora es el Ministerio de Atención de las Aguas, que va entonces a autorizar o a recomendar la permisología para hacer nuevas perforaciones o negar esas perforaciones. Recomendar entonces lo que debe ser esas permisologías que deben ser otorgadas por los organismos competentes y actualizar el catastro especial de lagunas y aguas subterráneas en el Valle de Equibor. Entonces, a raíz de la existencia de esa comisión técnica de aguas del Valle de Equibor, se hizo una planificación. Ese mapa que pueden ver aquí es uno de los primeros que se estableció para entonces justamente monitorear y manejar las aguas en el Valle de Equibor. La zona central, que es la zona roja, es una zona bajo estricto control donde no se permiten pozos nuevos, no se permiten nuevas extracciones, sino solamente reemplazar pozos dañados. Entonces, si a un producto se le daña un pozo, que lo justifica, entonces se le permite perforar otro pozo para reemplazar. Pero no está permitido las nuevas perforaciones. En la zona amarilla, que es periférica a la zona central, de menor recurso, sí se permiten hasta 25 o 30% de perforaciones nuevas en función de los estudios realizados. En la zona verde es una zona libre, periférica, marginal, digamos, con respecto al acuífero de Equibor, donde los rendimientos son muy bajos. Entonces, ese mapa se va actualizando a medida que tenemos nuevas informaciones del acuífero, que hay nuevas perforaciones, nuevos estudios, nuevos sondeos realizados. Bueno, ese mapa se va actualizando y va mejorando. Y es el mapa que está siendo utilizado por parte de la Comisión de Agua del Valle de Equibor para autorizar o negar nuevas perforaciones. Como lo vemos aquí, zonas 1 y 2, sustitución de pozos, y la zona 3 se permite nuevos pozos. Entonces, si hablamos de gestión integral del agua subterránea, vemos claramente que no podemos manejar adecuadamente algo que no conozcamos bien. Es imposible hacer un manejo racional, lógico, sustentable, si no conocemos este recurso. ¿Qué significa conocer un acuífero? Bueno, es necesario conocer sus características físicas, su extensión tanto vertical como horizontal. ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son las capas que podemos aprovechar? ¿Qué capacidad tienen esas capas? La profundidad a la cual están ubicadas. Pero significa también conocer las características químicas de las aguas. Tenemos aguas blandas, aguas duras, aguas limpias, aguas contaminadas, aguas potables, aguas que no pueden ser usadas para uso humano, pero sí podría ser usado para uso agrícola o uso industrial. Y cómo se mueve el agua dentro del mismo, cuál es la dinámica del agua dentro del acuífero. Entonces eso es lo ideal, es lo debe ser, es a lo cual debemos llegar, pero eso por supuesto se encuentra frente a muchas dificultades. Primero tenemos información puntual. ¿Dónde tenemos información de dónde se hizo una perforación? Y dónde pudimos recuperar esa información
Por ejemplo, el reglamento de la ley de aguas obliga a tener un registro de pozos. Significa que los perforadores deben entregar, los dueños de pozos, los perforadores deben entregar información de todos los pozos perforados. ¿Eso se cumple? No estoy seguro. La metodología para conseguir información, como implica perforación, en muchos casos es cara. No es algo económico, no es algo barato. Perforar un pozo solamente para tener información es imposible. Ese pozo debe ser económicamente rentable y aún así la perforación sigue siendo costosa. Los acuíferos son sistemas heterogéneos, complejos, segmentados, frecuentemente multicapas. Y esas capas pueden estar interconectadas o no. Y muchas veces no tenemos suficiente información para saber si existe o no esa interconexión entre las capas. Tenemos que asumir. Entonces, la continuidad de esas capas, cuando muchas veces no tenemos suficiente información para hacerlo. La dinámica del acuífero, ¿cómo lo vamos a conocer? Bueno, un balance hídrico es lo básico. Lo primero que debemos hacer es saber qué cantidad de agua le entra al acuífero. Conocer las zonas de recarga por donde le entra el agua del acuífero. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de algunos acuíferos en los llanos orientales de Venezuela, en la zona norte de Monagas, por ejemplo, en la zona de Jusipín, Maturín, etcétera, donde hay acuíferos profundos, donde se recargan. La hipótesis, por ejemplo, es que se recargan en el Turimiquiri, que está ubicado a 200 kilómetros al norte de esa zona. Entonces, la zona de recarga no siempre es local. Esa zona puede estar bastante alejada. Y si queremos preservar el recurso, tenemos que saber dónde está. Tenemos que saber dónde se descarga también. El acuífero no es un sistema totalmente cerrado. Entra agua, sale agua. ¿Cuáles son las direcciones de flujo? ¿Cómo se mueve el agua? ¿Cuáles son las velocidades? Sabemos que son velocidades bajas, centímetros por día o menos. Y tenemos que conocer todas las interconexiones que puedan existir entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Y si esas interconexiones son reversibles. Es decir, si un río puede recargar un acuífero en invierno, y si al contrario, en verano es el acuífero que recarga el río. Todo eso es información que necesitamos para entender la dinámica del río. Entonces, la gestión integral de las aguas subterráneas debe llevar a la sustentabilidad del agua subterránea. Y la sustentabilidad de un acuífero debe ser conseguida tanto en términos de cantidad como de calidad. Si se extrae sistemáticamente más agua que la propia recarga, bajan los niveles. Se encarece la explotación y eventualmente se puede agotar el recurso. Cuando se perforaron los primeros pozos en el acuífero de Equibor, a finales de los años 50, principios de los 60, el agua estaba a 50 metros de profundidad. Actualmente los pozos tienen más de 200 metros de profundidad. Entonces, esa sustentabilidad la podemos tratar de obtener a través de un plan de gestión. Ese plan de gestión tiene que ser negociado entre los actores. ¿Cuáles son esos actores? Bueno, los usuarios, los productores, los municipios que usan agua de consumo humano. Y por otro lado, el Estado, los que administran el recurso, tanto a nivel local, regional como nacional. ¿Por qué digo que debe ser negociado? Porque si no existe ese consenso entre los que administran y los que usan, entonces el plan va a un fracaso. No se va a respetar el plan. Se va a tratar en toda forma de tratar de obviar las normas establecidas por el plan por cuestiones, bueno, de interés de ambos lados. Ese plan debe ser viable, aunque imperfecto en su primera versión. Es obvio que cuando hacemos un primer plan de gestión de agua subterránea, no es perfecto, porque no tenemos mucha información. Normalmente nunca tenemos suficiente información.
Pero a medida que las condiciones lo permitan, a medida que se implementa el plan, que se monitorea el agua, que se recopila más información, se va mejorando ese plan de gestión. Ese plan de gestión debe estar apoyado por una normativa. Ese reglamento de la ley de agua justamente es un instrumento legal que permite entonces asegurar la viabilidad de ese plan de gestión, porque ya establece medidas punitivas. ¿Eh? Está penado el que no cumple con el plan de gestión, lo que no respeta las normas establecidas para la extracción del agua subterránea. Pero también para que el plan sea efectivo es necesario contar con una estructura institucional adecuada, que tengamos los organismos locales necesarios y suficientes para la aplicación del plan, el monitoreo, el chequeo, la penalidad aplicable. Debemos tener mano de obra capacitada, tanto a nivel ingenieril, a nivel técnico, que permita el control, el monitoreo del plan. Y por supuesto el apoyo logístico para la fiscalización y el monitoreo periódico del recurso. Y eso, por supuesto, tiene que estar establecido a nivel del Estado. Entonces, para concluir esa breve presentación, podemos decir que las aguas subterráneas, como sabemos, representan una fuente de agua potable que toma cada vez más importancia, hablando solamente de agua potable, pero también importante a nivel agrícola. La Constitución nos obliga a tomar medidas de protección. La ley de agua, donde aquí aparece todavía el proyecto, pero esa ley de agua ya existe, reitera esa obligación. Y el reglamento, que ya tiene 3 años de haber sido publicado, define cuáles son esas medidas. ¿Qué falta ahora? Bueno, que se aplique. Pero para que se pueda aplicar, deben estar las condiciones que vimos anteriormente, que existan las instituciones que lo apliquen, que tengan la mano de obra requerida, que tengan los recursos necesarios y que tengan el apoyo logístico para que se pueda hacer. Bueno, muchas gracias. Buenas. No sé si retoman el sonido, ya terminé. Ah, no. Sí, profesor, estoy Claro, aquí. sí. Salgo y entro, pero... Bueno. Y soy, no me imagino que debe estar en lo mismo. Menos mal que usted es de la casa, usted sabe cómo es esto aquí en Venezuela. Menos mal Bueno, que muchísimas no gracias, estoy profesor. fuera del país Realmente, actualmente. porque además el profesor está en París No, no estoy en y París, es pero estoy al sur de importante, París. está al sur del París. Bueno, importante este tema de las aguas subterráneas y eso que usted nos dijo con tanto énfasis. El hecho de que cómo podemos tener una gestión integral del agua y a nivel del agua subterránea si no la conocemos. O sea, no hay suficiente información. Y otra cosa que en lo particular me impactó muchísimo es el tema de lo casi irreversible que podría ser el tema de la contaminación de las aguas subterráneas. Es decir, que todavía no está la tecnología o habría que hacer una inversión muy, muy, muy fuerte para poder revertir la contaminación de las mismas. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es ese indicador o los indicadores que nos dicen que ya es irreversible totalmente la contaminación del agua subterránea? Bueno, es un indicador como tal, difícil. Son una serie de indicadores que podemos tomar en cuenta. Y cuando vemos que la calidad del agua se degrada, se deteriora en forma constante. Hay un ejemplo, por ejemplo,
Tomando como ejemplo un caso que ocurrió en el estado Lara, donde creo que fue en el 2008, un instituto de la UCLA, el Instituto de la Uva, se dio cuenta que estaban regando con gasolina, que el agua que usaban para regar los viñedos era parcialmente gasolina. El pozo que estaban usando tenía una capa de más de 1 metro de gasolina en superficie, gasolina que viene de unas gasolineras que están en la entrada de la ciudad del Tocuyo, en el estado Lara. Bueno, cuando se detectó eso, me acuerdo que el director del Instituto de la UCLA, un profesor de la UCLA, en aquel entonces, te preguntó, bueno, que quería que le limpien su pozo. Eso es imposible. El pozo se puede limpiar, pero el acuífero está contaminado. Y para que esa parte del acuífero que está contaminada por gasolina, para que eso se pueda recuperar, van a pasar muchísimos años. Naturalmente, la degradación es muy lenta. Si queremos acelerar esa remediación, que sea por forma biológica, por bombeo, diferentes métodos que existen, el costo es altísimo y además es a largo plazo. Yo creo que nuestros hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos van a ver eso, que es a muy largo plazo. No sé, Zoila, Una pregunta. ¿Aló? Sí, sí, escucho. Profesor, y eso lo tratamos durante el seminario también que hubo en diciembre, que llevó el CIDIAN, ¿no? Sí. Sobre las aguas subterráneas. ¿Cuánto falta de investigación, de investigar qué es lo que tenemos actualmente en cuanto a aguas subterráneas? ¿Qué porcentaje está contaminado? ¿Hay alguna información, algún estudio serio especialmente de lo que ahora llaman el Ministerio de Ecosocialismo? Bueno, que no, con lo que se refiere a la información que tenemos disponible es muy vieja. Creo que el último inventario completo que se hizo de perforaciones de agua subterránea en Venezuela es de finales de los 70, actualizado parcialmente en el 94. Okay. Desde entonces son estudios muy locales y que tampoco están centralizados. Esa información sigue siendo muy dispersa. En la actualidad, no sé, estoy un poco desconectado, desvinculado de eso con todos los cambios que hubo a nivel de los ministerios, que uno no sabe realmente ahora cuál es el responsable. Yo supongo que el Ministerio de Atención de las Aguas es el autoridad sobre eso, pero la información la sigue recabando el INAME o el Ministerio, las DEAS, la división, no sé cómo se llaman ahora a nivel regional. Si hay estudios reales sobre eso, no creo. Que yo sepa, hay estudios muy puntuales, pero no hay una decisión nacional de complementar esos estudios. En el 2016, por ahí, creo que se intentó, a través del INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, hacer un plan nacional de aguas subterráneas. Bueno, hubo cambios en la dirección de agricultura, y eso desapareció. Como siempre, no hay continuidad en las acciones que se toman en cuenta. Y más tomando en cuenta que las aguas subterráneas como el una ahorro. Pregunta. Ajá, disculpa. Sí, aquí hay una pregunta del Grupo Orinoco. Bienvenidos además al Grupo Orinoco que están participando. Tiene que ver con la depresión del lago de Valencia. Se explotan más los acuíferos y las áreas urbanas crecen aceleradamente, sellando los suelos, los impermeabilizan. ¿Cuál sería el impacto con ese cubrimiento de los suelos con usos urbanos impermeables? Doctor, es la pregunta. Bueno, obviamente, si hay una impermeabilización de los suelos por un urbanismo acelerado, va a haber una menor recarga. Pero el caso del acuífero del lago Valencia, o de los acuíferos, porque son varios, existen alrededor del lago, es un caso particular, porque a diferencia de otros sitios,
el nivel del lago está subiendo, mientras que el nivel del acuífero está bajando. Desde cuando en los años 60, 70, hasta principios de los 80, teníamos que el lago estaba recargado por las aguas del acuífero, mayormente durante el año. Actualmente es al revés. Como el nivel del lago está subiendo, el nivel de los acuíferos no se ha recuperado. Ahora es el lago que recarga los acuíferos y sabemos cuál es la calidad del agua del lago Valencia. Entonces tenemos un acuífero que se va recargando los niveles, que yo sepa, porque no he visto estudios recientes al respecto tampoco, pero esos niveles no siguen bajando, pero con una calidad de agua muy deteriorada. Por lo tanto, tenemos también un deterioro continuo, constante, permanente. Aquí están preguntando, profesor, en el chat, de parte de Mayuri Ramos. Profesor, la perforación descontrolada de pozos en Caracas puede provocar subsidencia del terreno en alguna zona en particular. ¿Cuáles pueden ser los indicadores de sobreexplotación en Caracas? Bueno, eso que es un tema que se tocó ya en la mañana, esa perforación, no sé si descontrolada, pero excesiva, posiblemente de pozos en el Valle de Caracas para suplir, bueno, la escasez de agua que existe en ese momento. Es cierto que hubo estudios del acuífero del Valle de Caracas en los años finales de los 90. Que yo sepa, eso no ha sido actualizado. O sea, si el balance del acuífero de Caracas, el balance hídrico, no ha sido actualizado, ¿cómo sabemos cuánta agua le entra al acuífero? Y por lo tanto, no sabemos si lo que estamos extrayendo está exagerado o todavía puede ser permitido. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de que estamos sobre extrayendo? Bueno, vamos a ver un descenso de los niveles. Cada vez los pozos que se van a perforar van a ser pozos más profundos. Las bombas se van a colocar a mayores profundidades. Los primeros que perforaron pozos que son más superficiales se van a encontrar con pozos secos. Vamos a tener también un deterioro de la calidad del agua. Sabemos que las capas más profundas tienen normalmente una calidad menor. No digo que sea mala, pero una calidad menor que las aguas más superficiales. Por lo tanto, habrá necesidad de, como le decía antes, actualizar ese balance hídrico del acuífero de Valle de Caracas, inventoriar, tener un inventario completo, actualizado de la extracción de pozo. Ese inventario no implica solamente que sepamos dónde hay pozo, pero que sepamos también cuánto están sacando. Y que se vaya estableciendo una red de monitoreo. No digo que hay que monitorear a todos los pozos todo el tiempo, sino mensualmente, estaría muy bien, trimestralmente, estaría bien, semestralmente, todavía, delimitar unos pozos que no permitan seguir en el tiempo cómo va evolucionando los niveles del agua en el Valle de Caracas. Y que ese monitoreo de cantidad vaya también acompañado por un monitoreo de calidad, que por lo menos una vez al año se haga un diagnóstico de la calidad de las aguas en los pozos que están usando para agua potable. Ok, muchas gracias, profesor. Un placer contar con su ponencia.